Hay cosas que pasan en tu barrio que nadie te explica. Cosas que todos saben, pero de las que nadie quiere hablar. En el mío era el hombre de la bici. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía. Solo aparecía algunas noches, tarde, cuando ya casi no quedaba nadie en la calle. Iba en una bicicleta vieja, sin luces, y llevaba un abrigo largo, de esos que ya no se ven. No hablaba, no pedía nada, solo pedaleaba despacio, mirando las casas, y de vez en cuando tocaba el timbre. El sonido era inconfundible, un ding metálico, agudo, que se escuchaba en el silencio de la madrugada. A veces lo hacía una sola vez, a veces tres, siempre con la misma cadencia. Y luego se iba. Nadie lo veía de cerca. Nadie sabía quién buscaba. Yo no le prestaba mucha atención hasta la noche en que me tocó escucharlo frente a mi puerta. Eran casi las 2 de la mañana. Estaba viendo una película en la sala cuando sonó el timbre. Ding, ding, ding. Ding. En 3 veces, espaciado, como si el que tocara tuviera todo el tiempo del mundo. Me asomé por la ventana y lo vi. El hombre de la bici. No se movía, solo estaba ahí, de pie, con la mano aún en el timbre. La bici tirada junto a la banqueta. No le vi la cara, porque tenía la cabeza agachada. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Después de unos segundos, subió la vista. Y no sé cómo explicarlo. No había nada raro en su rostro, nada monstruoso. Pero sentí un vacío en el estómago. Era como si estuviera viendo a alguien que no debía existir. No abrí la puerta. Él se quedó unos segundos más y luego se fue pedaleando despacio, perdiéndose en la oscuridad de la calle. A la mañana siguiente, todos hablaban de lo mismo. A 3 cuadras, una mujer había aparecido muerta. Nadie supo qué le pasó. La policía dijo que había sido un robo, pero en el barrio se empezó a correr la voz. La noche anterior, alguien había escuchado el timbre. Los días siguientes fueron extraños. No se veía a nadie de noche. Las calles quedaban vacías temprano. Pero a la tercera noche, el sonido volvió. Lejos, débil. Ding, ding, cada vez más cerca. Empecé a obsesionarme con ese ruido. Me asomaba por la ventana cada vez que lo escuchaba, intentando ver por dónde pasaba. Siempre era igual. La bici vieja, el abrigo largo, el rostro casi oculto en las sombras. Y lo peor era que, después de cada noche que lo veía, alguien en el barrio terminaba muerto. Una señora en la esquina, un joven que regresaba del trabajo, un niño que desapareció camino a la tienda. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que el hombre de la bici tenía algo que ver. Una noche decidí seguirlo. No sé si fue estupidez o curiosidad, pero no podía más con la idea de quedarme quieto mientras ese tipo seguía tocando puertas. Esperé a que pasara frente a mi casa, con el corazón golpeándome en el pecho. Apenas lo vi cruzar la calle, salí sin hacer ruido, con una linterna en el bolsillo. Pedaleaba lento, sin mirar atrás. Yo lo seguía a distancia, tratando de no hacer sonar mis pasos. Las calles estaban desiertas. El único sonido era el chirrido de su cadena y ese timbre que tocaba de vez en cuando, frente a casa Salazar. Después de unos minutos, giró hacia una calle sin salida, una que terminaba en un baldío lleno de maleza. Ahí se detuvo, apoyó la bicicleta contra un poste y se quedó de pie, mirando hacia el terreno. Me escondí
detrás de un coche abandonado. No podía ver bien, pero algo en su postura me heló la sangre. Parecía que estaba hablando con alguien. Me acerqué un poco más. No se oía su voz, solo el sonido de la brisa y algo más, un suspiro, o tal vez un llanto muy débil. Entonces lo vi. Del otro lado del terreno, entre la maleza, había una figura, una mujer de blanco. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí, con la cabeza agachada, el cabello mojado cayéndole sobre el rostro. El hombre de la bici se arrodilló frente a ella. El llanto creció. Era un lamento largo, profundo, que me retumbó en el pecho. Sentí que el aire se me acababa. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Y de pronto, ella levantó la cabeza. No sé qué vi exactamente. Su rostro no tenía forma clara, como si el aire lo distorsionara. Pero su boca se abrió más de lo posible, dejando salir un grito ahogado, y el hombre empezó a temblar. Me tapé los oídos. El sonido era insoportable. Cuando por fin me atreví a mirar otra vez, él estaba tirado en el suelo. La mujer había desaparecido. Me quedé un rato ahí, sin saber si acercarme o huir. Finalmente, corrí hasta mi casa, sin mirar atrás, con la imagen de ese hombre cayendo al suelo grabada en la cabeza. No dormí. Al amanecer, llamé a la policía. Les conté lo que había visto. Fueron al lugar, pero no encontraron nada. Ni al hombre, ni la bicicleta. Solo las huellas de las llantas y unas marcas en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo. Durante semanas no se supo nada más. Pensé que todo había terminado, que esa cosa, o lo que fuera, se lo había llevado. Pero una noche el timbre volvió a sonar. Era el mismo sonido. Ding, ding, ding. Me paralicé. Sentí que el corazón se me iba a salir. Fui a la ventana y ahí estaba la bici, apoyada contra el muro. Pero no había nadie. Salí con cuidado, temblando. La calle estaba vacía. El viento movía las hojas y en la distancia un perro ladraba. Me acerqué a la bici. Estaba oxidada, llena de barro, pero el timbre seguía intacto. Sin pensarlo, lo presioné. Ding. El sonido rebotó entre las casas vacías. Y entonces lo escuché. Un llanto, lejano pero claro. Una voz de mujer que se quebraba, diciendo algo entre sollozos. No entendí las palabras, pero supe quién era. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Corrí de vuelta a casa, cerré la puerta y me encerré en mi cuarto. Afuera el llanto seguía, cada vez más fuerte. No dormí, y cuando por fin salió el sol, la bicicleta ya no estaba. Solo quedó una marca en el piso, como si el metal se hubiera derretido. Desde entonces, el barrio volvió a su silencio habitual. Nadie habla de lo que pasó, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, en alguna madrugada sin luna, el sonido regresa. Ing metálico que se mezcla con un llanto lejano. Y yo desde mi cama me quedo inmóvil esperando que no sea mi timbre el que suene esta vez. Relato número 2. Desde que me mudé a ese cuarto, algo no se sentía bien. Era pequeño, con paredes manchadas de humedad y una ventana que daba a un callejón sin luz. Lo alquilé porque era barato y quedaba cerca del trabajo. Pero desde la primera noche supe que había cometido un error. El silencio ahí era distinto. No el silencio normal de una casa sola, sino uno denso, como si el aire estuviera lleno de algo que no quería dejarse oír.
A veces, cuando apagaba la luz, sentía que la oscuridad tenía peso, que no era solo la falta de claridad, sino una presencia. La primera vez que lo noté fue una madrugada. Me despertó una sensación rara, como si alguien me mirara. Me quedé quieto, sin moverme. En la pared, frente a mi cama, vi algo que al principio pensé que era una sombra cualquiera, pero no había nada que pudiera proyectarla. Era alta, más alta que yo, y se movía lento, como si respirara. Encendí la lámpara de inmediato y desapareció. Me quedé con el corazón acelerado, diciéndome que era mi imaginación. Pero cuando apagué la luz otra vez, volvió a aparecer. Pasé así varias noches, durmiendo poco, mirando esa sombra que parecía esperarme apenas la habitación quedaba oscura. Con el tiempo, no era solo una. Comenzaron a aparecer más, pequeñas al principio, luego más definidas, con formas que parecían humanas. Algunas se movían por las paredes, otras se quedaban quietas junto a la puerta, y una, la más grande, siempre se paraba en la esquina, cerca de mi escritorio. Lo peor era que no hacían ruido, nunca. Era como si ni siquiera existieran del todo, pero podía sentirlas. El aire se volvía más frío, y el olor del cuarto cambiaba. Olor a tierra mojada, a algo antiguo. Intenté no pensar en eso. Trabajaba de noche, así que empecé a llegar lo más tarde posible para no tener que dormir ahí. Pero cada vez que abría la puerta, sentía que algo me estaba esperando. Una noche, después de varios días sin dormir bien, decidí grabar. Coloqué mi celular apuntando a la cama, dejé la lámpara encendida y me acosté. No pasó nada. Dormí de corrido, o eso creí. Al despertar, revisé el video. Durante los primeros minutos, nada. Luego, a eso de las 3 de la mañana, la lámpara parpadeó. Y entonces en la esquina se formó algo. No una sombra, sino una figura. Alta, encorvada, que se movía hacia mí. La cámara se agitó sola, como si algo la hubiera empujado, y el video se cortó. No recuerdo haber sentido nada esa noche, pero desde ese día empecé a escuchar el llanto. Era un sonido que parecía venir de lejos, muy lejos, pero a veces se acercaba tanto que parecía estar justo afuera de la ventana. No era un llanto humano, era algo más largo, más triste. ¡Ay, mis hijos! La primera vez que lo escuché, me quedé helado. Pensé que era alguien en la calle, pero el sonido no se movía. Parecía venir de todos lados a la vez. Las sombras esa noche estaban más agitadas que nunca. Se movían rápido, como si temieran algo. Una incluso se pegó al techo, extendiéndose hasta cubrir parte de la pared. Yo no podía moverme. Solo miraba, con los ojos ardiendo de miedo, mientras el llanto seguía. ¡Ay, mis hijos! Me tapé los oídos, pero los seguía oyendo. Dentro de mi cabeza, como si me hablara directo. Las sombras se deformaban. Una de ellas se acercó tanto a la cama que sentí un aire helado en la cara. Y de repente, todo se detuvo. Silencio. Un silencio absoluto. Ni el llanto, ni las sombras. Nada. Solo yo en la oscuridad. No supe cuánto tiempo pasó. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. Al abrir la ventana, el aire olía a río, a agua sucia. En el callejón había charcos que no estaban la noche anterior. Intenté no volver a dormir ahí, pero no tenía a dónde ir. Cada noche era peor. El llanto aparecía más temprano y las sombras eran más nítidas.
empecé a notar algo que antes no. Todas parecían mirar hacia el mismo punto de la habitación, justo detrás del ropero. Una noche, sin pensarlo mucho, moví el mueble. Detrás había una mancha negra en la pared. No era moho ni pintura. Era algo seco, cuarteado, como sangre vieja. Y en el centro, un dibujo, hecho con algo que parecía carbón. Una figura de mujer, con brazos largos, y debajo, varios trazos pequeños, como si fueran niños. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, con la luz encendida, mirando esa mancha, y fue cuando escuché un sonido que nunca voy a olvidar. Un golpe. 3 golpes secos, desde adentro de la pared. Retrocedí, tropezando con la silla. Los golpes siguieron. Y entonces, el llanto. No afuera, no lejos. Dentro, justo detrás de esa pared. El olor a tierra y agua podrida llenó el cuarto. Las sombras salieron de los rincones, girando, temblando. Me cubrí la cara, llorando, sin saber qué hacer. El sonido crecía, mezclado con ese grito ahogado. ¡Ay, mis hijos! Y entonces todo se vino abajo. La lámpara estalló. El cuarto quedó a oscuras. Algo me rozó la pierna. Frío, húmedo. Me levanté a tientas, buscando la puerta. No la encontraba. El piso estaba cubierto de agua. Las sombras se movían por todos lados, y entre ellas una figura más clara, más grande, parecía avanzar hacia mí. Logré abrir la puerta y salí corriendo. Me caí en las escaleras, y cuando miré atrás, el agua salía del cuarto, arrastrando el olor del río. Esa fue la última noche que dormí ahí. Al día siguiente, fui con el casero. Le conté todo. Se quedó callado un rato, y luego solo dijo: en ese cuarto, antes vivía una señora. Decía que escuchaba el llanto de una mujer. Un día encontraron el cuerpo de sus hijos en el canal de atrás. Desde entonces, nadie aguanta dormir ahí más de un mes. No supe qué contestar. Solo recogí mis cosas y me fui. Han pasado años desde eso, pero todavía, a veces cuando me despierto de madrugada, veo algo moverse en la pared. Una sombra, pequeña, que se estira cuando la miro demasiado. Y si la noche está muy callada, si apago todas las luces, puedo escucharla. Lejos al principio, pero cada vez más cerca. Ese llanto que conocí en mi cuarto. Esa voz que parece venir del agua y me llama por mi nombre, bajito, como si supiera que ya no tengo fuerzas para no mirar atrás. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Relato número 3. Desde niño he sufrido de dolores de cabeza, pero no como los normales. No eran migrañas ni jaquecas, eran algo más profundo, más oscuro, como si me apretaran el cerebro desde adentro. Aparecían siempre en los peores momentos, sobre todo cuando tenía miedo. Y no era un miedo cualquiera, era ese que te paraliza, que te deja sin aire. Recuerdo que todo empezó en la casa donde crecí, en las afueras de un pueblo pequeño, rodeado de canales y caminos de tierra. Mi madre solía decir que yo era nervioso, que veía cosas donde no las había, pero a mí me pasaba de verdad. Sentía que algo me miraba cuando estaba solo, que el aire se ponía pesado y que justo antes de que me doliera la cabeza, escuchaba un sonido leve, como un suspiro o un lamento que se perdía entre los árboles. La primera vez que el dolor me tiró al suelo
Fue una noche de lluvia. Yo tenía unos 9 años. Estaba solo en el cuarto cuando escuché un grito afuera. No fue un grito de ayuda. Fue algo más prolongado, casi un llanto. Me acerqué a la ventana y vi la silueta de una mujer caminando entre la neblina, vestida de blanco, el cabello cubriéndole la cara. Mi cabeza empezó a doler tanto que sentí que iba a estallar. Caí al piso llorando. Mi madre entró corriendo y me encontró sangrando por la nariz. Ella no vio nada afuera, pero me abrazó fuerte y dijo algo que nunca olvidé. No la mires, hijo. Cuando la escuches, no la mires. Pasaron los años y logré convencerme de que todo había sido imaginación. Me mudé a la ciudad, estudié, trabajé, traté de tener una vida normal, pero los dolores seguían ahí. Cada vez que algo me asustaba o me angustiaba, regresaban. A veces tan fuertes que me dejaban viendo luces o escuchando sonidos que no estaban ahí. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Fue hace unos años, cuando tuve que volver al pueblo, porque mi madre murió. Me quedé en la vieja casa por unos días organizando sus cosas. No quería, pero tampoco tenía a dónde ir. Desde que crucé la puerta sentí ese olor a humedad, a encierro, y con él una presión en la cabeza que me hizo sudar frío. No dormí la primera noche. Me quedé sentado en la sala, escuchando los ruidos de la casa. A eso de la 1 empecé a oírlo. Un llanto, lejano al principio, pero cada vez más claro. ¡Ay, mis hijos! Me quedé inmóvil. Era la misma voz que había escuchado de niño. Lo supe sin dudar. El dolor me atravesó la cabeza como un rayo. Me llevé las manos al rostro y sentí otra vez la sangre correrme por la nariz. No me atreví a mirar por la ventana. Cuando desperté, era de día. La casa estaba tranquila, pero el suelo tenía marcas de agua, como si alguien hubiera caminado descalzo por la sala. Durante los siguientes días, el dolor no se fue, se volvió constante, punzante, casi insoportable. Fui al médico del pueblo, un hombre viejo que había conocido a mi madre. Me revisó con calma y me dijo algo que me dejó helado. Tu madre decía que tú cargabas algo, que el miedo te dolía en la cabeza, porque eso que te sigue se alimenta de eso. No le respondí, pensé que estaba loco, o que me lo decía para asustarme. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos afuera del cuarto. Pasos lentos, arrastrados. El dolor volvió con una fuerza brutal. Sentía que el cráneo se me abría, que algo dentro de mí quería salir. Me senté en la cama y escuché claramente el llanto. Sope. ¡Ay, mis hijos! No pude evitarlo, miré hacia la puerta. La vi. No era un fantasma ni una sombra. Era una mujer, real, empapada, con la ropa pegada al cuerpo y los ojos completamente en blanco. No caminaba, se deslizaba, como si flotara apenas por encima del suelo. Mi cabeza ardía. Intenté gritar, pero no me salió la voz. Ella se acercó despacio y pude oler el agua podrida, el barro. Cuando estuvo frente a mí, levantó una mano y me tocó la frente. El dolor desapareció. Todo se volvió silencio. Ella me miró fijo, con los ojos vacíos, y me dijo en voz baja, «Tú también la escuchas». Desperté en el suelo. No sé cuánto tiempo pasó, pero estaba amaneciendo. La casa olía a río y la ventana estaba abierta. Afuera las huellas de unos pies mojados llevaban hacia el canal. Pensé en irme ese mismo día, pero no podía. Sentía que algo me retenía, como si el dolor ahora me mantuviera atado al lugar. Fui al canal al caer la tarde. El agua estaba quieta, gris. Me acerqué al borde, mirando mi reflejo.
Fue entonces cuando escuché su voz otra vez, detrás de mí. ¡Ay, mis hijos! Pero no venía de lejos, era dentro de mi cabeza. Sentí una punzada detrás de los ojos, un ardor insoportable. Me llevé las manos al rostro y vi sangre, pero no de la nariz. Me sangraban los ojos. Caí al suelo gritando, y mientras lo hacía, algo dentro de mí se quebró. Sentí su presencia otra vez, pero esta vez no fuera, sino adentro, como si esa voz hubiera entrado en mi mente. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la casa. Solo sé que, cuando me miré al espejo, no me reconocí. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, y mis pupilas se habían dilatado tanto que casi no se veía el color. Desde entonces, no he dejado de escucharla. A veces llora, a veces solo respira, pero siempre aparece cuando tengo miedo. Y cada vez que lo hace, el dolor vuelve. He probado todo. Médicos, medicinas, psiquiatras. Nadie encuentra nada. Dicen que son episodios psicógenos, que mi cuerpo reacciona al estrés. Pero yo sé la verdad. El dolor no es mío, es de ella. Vivo en un apartamento pequeño ahora, en la ciudad. Trato de no pensar en eso, de no dejar que el miedo me gane. Pero hay noches en que no puedo. La presión me rompe el sueño. Siento el zumbido en el oído, la punzada en la frente, y sé que está cerca. Hace poco me atreví a grabar un audio cuando empezó el dolor. Quería probar que no estoy loco. Al escucharlo, me di cuenta de algo. Entre mis jadeos, entre los golpes de mi corazón, se escuchaba su voz. Clarita, justo detrás de mí. ¡Ay, mis hijos! No la he mostrado a nadie. ¿Para qué? Nadie me creería. Solo sé que cada vez el dolor dura más, que la voz suena más cerca. Anoche, por primera vez, me habló diferente. No lloraba, solo dijo una frase corta, apenas un susurro, pero la entendí perfectamente. Ya no tengo hijos. Después de eso, el dolor paró, completamente. Y desde entonces, no me he visto en el espejo. No puedo, porque tengo miedo de mirar mi reflejo y escucharla otra vez, susurrando desde adentro de mi cabeza, esperando que yo sea el siguiente en llamarla madre. Relato número 4. Cuando pienso en esa época, todavía me cuesta entender qué fue lo que realmente pasó. Tenía 15 años cuando llegaron las gemelas al colegio. Nadie sabía mucho de ellas, solo que venían de otra ciudad, que su familia se había mudado por asuntos personales. Eso decían los maestros, pero todos sabíamos que había algo raro. Desde el primer día se notaba. No hablaban, no se juntaban con nadie, ni siquiera entre ellas. Eran idénticas, pero parecía que una evitaba a la otra. Siempre se sentaban en extremos opuestos del salón. Una junto a la ventana, la otra al fondo, casi pegada a la puerta. Nunca las vi mirarse directamente. Tenían la piel demasiado pálida, los ojos hundidos y un silencio que te hacía sentir incómodo, como si su presencia enfriara el aire. Al principio creí que exageraba, pero todos lo notaban. Hasta los profesores bajaban la voz cuando alguna levantaba la mirada. Un día durante el recreo, me tocó quedarme solo en el salón. Me senté a leer, pero escuché pasos detrás de mí. Eran suaves, lentos. Pensé que era una de ellas. No quise mirar, pero sentí que se detuvo justo detrás de mi silla. ¿Tú también la escuchas?, dijo una voz bajita. Me giré. Era una de las gemelas, la de la ventana. Tenía los ojos muy abiertos, casi llorosos. ¿A quién?, pregunté, pero no respondió. Solo dio un paso atrás y salió corriendo del salón. Esa noche no pude dormir. Tenía esa frase en la cabeza. ¿Tú también la escuchas? Al día siguiente,
La otra gemela no fue a clases. La del fondo, la más callada. El maestro no dijo nada. La de la ventana tampoco habló en todo el día, pero la noté más inquieta. Se tocaba el cabello, se mordía las uñas, miraba hacia el pasillo como si esperara algo. Esa semana todo se sintió raro. En los baños se escuchaban llantos a mitad de clase, pero cuando íbamos a ver, no había nadie. Las luces del pasillo parpadeaban cada vez que la gemela pasaba cerca. Y una noche, la señora que cuidaba el colegio contó que había visto a una niña de blanco caminando por el patio. Todos pensamos que exageraba, pero al día siguiente, el conserje encontró marcas de agua en el piso, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la entrada hasta las escaleras. El jueves regresó la gemela ausente. Tenía la cara demacrada, los ojos rojos. No hablaba, pero la otra la miraba de reojo, con miedo. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente se volvió insoportable. Era como si una tensión invisible nos apretara el pecho. En la última hora, el profesor salió del salón y nos dejó haciendo ejercicios. Nadie hablaba. De pronto, escuchamos un sonido, un suspiro largo, como un lamento. Vino desde el pasillo. Todos nos quedamos quietos. ¡Ay, mis hijos! El murmullo fue tan débil que al principio creí que lo imaginaba. Pero los demás también lo escucharon. Algunos se rieron nerviosos, otros miraron hacia la puerta. La gemela de la ventana se levantó de golpe, temblando. ¡No la escuchen!, gritó. En ese instante, las luces se apagaron. Solo se oían las sillas moviéndose, los murmullos, pasos corriendo. Y entre todo eso, el llanto. ¡Ay, mis hijos! Era más fuerte, más cerca. Me quedé paralizado. No podía moverme. La gemela que había faltado caminó hasta el centro del salón, con la cabeza gacha. La otra se acercó a ella llorando. «No la mires», le dijo. «Ya la escuché», respondió la otra, con una voz que no parecía suya. Las luces volvieron por un segundo, y lo que vi me va a perseguir toda la vida. Las dos se miraban frente a frente, pero sus caras no eran iguales. La que había faltado tenía la piel gris, los labios amoratados, los ojos vidriosos, como si no estuviera viva. La otra gritó, y de repente las ventanas estallaron. Todos salimos corriendo del salón. No recuerdo cómo llegué a la salida, solo que me dolían los oídos y que el aire olía a humedad, a río. Al día siguiente, el colegio amaneció cerrado. Dijeron que una de las niñas había tenido un ataque y que la otra estaba desaparecida. Nadie nos explicó nada, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vi esa noche. Desde mi casa se veía el patio del colegio. A eso de las 3 de la madrugada, escuché de nuevo el llanto. ¡Ay, mis hijos! Me asomé a la ventana. En medio del patio, bajo la luz amarillenta del farol, estaban las dos, de pie, tomadas de la mano. No se movían, solo miraban hacia la calle, hacia mi casa. El agua les llegaba a los tobillos, aunque no había llovido. Cerré las cortinas y recé, aunque no soy de rezar. Los días siguientes fueron un infierno. No podía concentrarme, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las veía. En sueños me hablaban. Me decían que ella las había encontrado, que no podían irse, que una estaba muerta y la otra casi. Una tarde, decidí volver al colegio. Estaba vacío, lleno de polvo. Fui hasta el salón y en el piso todavía quedaban pedazos de vidrio. En la pared, con tiza blanca, alguien había escrito algo. Nos sigue llamando. Escuché un sonido detrás de mí. Un paso, luego otro. Cuando volteé, ahí estaban, las dos.
No flotaban ni brillaban. Eran tan reales como yo, pero tenían el mismo aspecto que esa noche. Una viva, temblando, la otra gris, con la piel cuarteada. No debiste venir, me dijo una voz, y no supe cuál de las dos habló. El aire se llenó del olor a río, a barro viejo. La cabeza me empezó a doler. Cerré los ojos, queriendo salir corriendo, pero el cuerpo no me respondía. Cuando los abrí otra vez, ya no estaban. Salí de ahí como pude. Desde entonces, el colegio quedó abandonado. Nadie quiso volver. Han pasado muchos años. Me mudé lejos, cambié de ciudad. Pero hay algo que no se va. Cada vez que tengo miedo, escucho un llanto débil. Al principio pensé que era mi mente, que era el recuerdo. Pero anoche la escuché otra vez. ¡Ay, mis hijos! Y cuando miré por la ventana, las vi reflejadas en el vidrio, detrás de mí. No eran niñas ya. Sus rostros estaban hinchados, sus ojos sin brillo, pero sonreían, y entre las dos se escuchaba una voz más vieja, más profunda, repitiendo en un susurro: «Faltan los tuyos». Entonces entendí que no era el miedo lo que las había traído aquella vez, era la llamada. Y ahora era mi turno de responderla. El acto número 5. Desde que me mudé a esa colonia, había algo en las noches que no me dejaba tranquilo. No era el ruido de los perros, ni los gritos de los vecinos. Eso era normal en casi cualquier barrio viejo. Era otra cosa, una luz que aparecía siempre al final de mi calle, justo donde la calle se terminaba en un terreno baldío. Era una luz blanca, pálida, que no titilaba como la de un foco. A veces parecía moverse, flotar un poco. No se encendía todas las noches, pero cuando lo hacía, lo sabías, se sentía. El aire cambiaba, se enfriaba, y el silencio se hacía tan espeso que hasta los grillos dejaban de cantar. La primera vez que la vi fue una noche de calor insoportable. Eran como las 2 de la mañana y yo no podía dormir. Salí al patio a fumar y al mirar al final de la calle, ahí estaba, una luz blanca, redonda, suspendida sobre el camino. No era un carro, no era una lámpara y no había nadie cerca. Me quedé mirándola varios minutos, hasta que poco a poco se fue apagando, como si alguien la hubiera soplado. No le di mucha importancia al principio. Pensé que sería algún reflejo o algo de la refinería que quedaba al otro lado del cerro. Pero después de esa noche, empezó a repetirse. A veces la luz se quedaba encendida por horas, otras solo unos segundos, siempre en el mismo lugar. Y cada vez que aparecía, algo pasaba. Una madrugada, un perro fue atropellado justo en ese punto. Al día siguiente, la vecina de la esquina amaneció gritando porque alguien le había metido piedras al techo toda la noche. Y una vez, una patrulla se detuvo frente a la luz, y los policías no bajaron. Se quedaron adentro del auto, con las luces encendidas, sin moverse. A la mañana siguiente, el coche seguía ahí, pero vacío. Desde entonces, nadie quiso volver a pasar por esa parte después del anochecer. Ni los taxistas, ni los vecinos. Y sin embargo, la luz seguía apareciendo. Yo no lo quería admitir, pero me intrigaba. Cada noche me asomaba por la ventana esperando verla. Y cuando no aparecía, sentía una mezcla rara de alivio y decepción. Hasta que una noche decidí acercarme. Esa fue mi peor decisión. Era viernes, casi medianoche. Había tomado un poco, lo suficiente
para sentirme valiente. La calle estaba desierta, iluminada apenas por los postes viejos y ese resplandor al fondo. Tomé una linterna, la encendí y caminé despacio hacia la luz. A medida que avanzaba, el aire se volvió pesado. No había viento, no se oía nada, solo mis pasos y el zumbido de la electricidad de los cables. La luz seguía ahí, firme, inmóvil. Cuando estuve a unos 20 metros, se movió, no mucho, solo un poco hacia la izquierda. La seguí con la mirada. Parecía alejarse cada vez que me acercaba. Mi linterna empezó a parpadear. Golpeé el costado y en ese instante escuché algo. Un sonido bajo, como un sollozo. ¡Ay, mis hijos! Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Miré alrededor. No había nadie. La voz sonó otra vez, más clara, más cerca. ¡Ay, mis hijos! Retrocedí un paso. No podía moverme más. La luz seguía ahí, pero ahora algo se veía detrás de ella. Una silueta. No podía distinguir si era una persona o una sombra. El llanto se convirtió en un grito, un lamento desgarrado que hizo que me dolieran los oídos. Quise correr, pero las piernas no me respondían. La figura se movió hacia mí y la luz creció tanto que tuve que cubrirme los ojos. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, ya no había nada. La calle estaba vacía, oscura. Solo mi linterna tirada en el suelo. Me agaché a recogerla, pero al hacerlo, noté algo raro. Había marcas en el asfalto, como huellas húmedas, pequeñas, de pies descalzos. Corrí de regreso a mi casa. No sé cómo, pero llegué. Cerré la puerta, apagué las luces y me quedé temblando en el suelo hasta que amaneció. Al día siguiente, el dolor de cabeza era insoportable. No podía pensar. Todo el día me sentí observado, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Y lo peor fue cuando salí a barrer la banqueta. Al levantar la vista, vi la luz. De nuevo, ahí al final de la calle, brillando bajo el sol. Era de día, pero la luz seguía encendida. Esa noche, nadie durmió. Los perros ladraban sin parar, y a eso de la 1 de la mañana, el llanto volvió. No desde lejos, desde mi patio. ¡Ay, mis hijos! Me quedé helado. Pegué el oído a la puerta. Se oía el goteo del grifo, y entre eso, un lamento suave, casi humano. Salí con el corazón en la garganta. No había nadie, solo el aire helado y el sonido del agua cayendo. Pero el piso estaba mojado. No era lluvia. Eran pisadas, pequeñas, marcadas con barro. Iban desde la puerta hasta el interior de mi casa. Las seguí. Llegaban hasta mi cuarto. Y ahí, en la ventana, vi la luz. Más cerca que nunca, como si estuviera flotando justo afuera. Me acerqué despacio, no sé por qué lo hice. Supongo que parte de mí necesitaba entenderlo. Cuando estuve frente al vidrio, la luz se apagó. Y en el reflejo, detrás de mí, había una mujer. Alta, delgada, con el cabello pegado al rostro, empapado. Sus ojos eran 2 huecos negros, y su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el olor a humedad y el sonido del agua corriendo por el patio. Desde esa noche, no volví a verla. Pero la luz siguió apareciendo, de vez en cuando, más débil, más distante. Pensé que todo había pasado, hasta que una mañana, al salir al trabajo, encontré algo frente a mi puerta. Una prenda mojada, vieja, como de lino, y debajo una huella pequeña, marcada en el concreto. No la toqué. Cerré la puerta y llamé a un amigo para que me ayudara a mudarme. Me fui del barrio ese mismo día, sin mirar atrás. Pero hay algo que no puedo explicar. Desde mi nueva casa, en otra ciudad,
A veces miro por la ventana y veo un resplandor blanco a lo lejos, siempre en el mismo punto del horizonte. Y aunque intento no pensar en eso, cada tanto, cuando el viento sopla fuerte y las luces parpadean, escucho ese lamento, bajito, casi como un suspiro en mi oído. ¡Ay, mis hijos! Entonces la cabeza me duele, el estómago se me revuelve y siento que algo dentro de mí se acomoda, como si me estuviera preparando para volver a ver esa luz otra vez. Y sé que cuando eso pase, no será solo una sombra, sino ella, esperándome al final de mi calle, como aquella primera noche, cuando todavía creía que lo más peligroso en la oscuridad era lo que podía ver. Relato número 6. Desde que tengo memoria, la casa de mis tíos siempre me dio mala espina. Era una casa grande, vieja, con techo de lámina oxidada y paredes agrietadas que olían a humedad. Estaba en las afueras del pueblo, cerca del río, y cuando el viento soplaba fuerte, se escuchaban ruidos raros, como si alguien caminara sobre el tejado. De niño me decían que eran los gatos, pero esos pasos no sonaban como de gato. Eran pesados, lentos, y siempre aparecían a la misma hora, cerca de la medianoche. La primera vez que los escuché bien fue una noche de lluvia. Me habían dejado quedarme a dormir porque mis padres habían salido del pueblo. Yo tendría unos 10 años. Mi tía me dio una cobija y me acomodó en el cuarto de visitas, junto a la ventana. La lluvia golpeaba el techo, y en medio del ruido del agua se escuchó un golpe seco, como una pisada. Luego otra, y otra más. No me atreví a moverme. Eran pasos pesados, lentos, arrastrados, que recorrían todo el techo, desde un extremo hasta el otro. «Son ramas», me dijo mi tío cuando se lo conté al día siguiente. «Con el viento chocan contra el techo». Pero yo sabía que no eran ramas. Los árboles del patio estaban lejos y los pasos eran demasiado rítmicos, como si alguien realmente estuviera caminando allá arriba. Pasaron los años, y aunque no dormía ahí muy seguido, cada vez que lo hacía escuchaba lo mismo, los pasos. Y siempre, después de los pasos, se escuchaba un sonido más suave, un sollozo, como si una mujer llorara bajito desde el patio. Cuando crecí, dejé de prestarle atención, o al menos eso intenté, pero el recuerdo se quedó ahí, esperándome, hasta que hace unos años, cuando mi tío enfermó, tuve que volver a quedarme unos días en esa casa. Llegué una tarde nublada, todo estaba igual, las paredes amarillas, el olor a humedad, el techo que se quejaba con cada ráfaga de viento. Mi tía me recibió con una sonrisa cansada. Mi tío dormía casi todo el día y apenas hablaba. Esa noche me quedé en el mismo cuarto que de niño. Me costaba dormir, más por los recuerdos que por otra cosa. El sonido del viento me trajo de vuelta todas esas noches que pasé ahí, temblando bajo la cobija. Cerca de la medianoche, el ruido comenzó. Primero un crujido leve, luego otro. Pasos, claros, pesados. Lentamente cruzaban el pecho. Me senté en la cama, con el corazón en la garganta. No podía ser posible, no después de tantos años. Fui hasta la ventana. No se veía nada, solo el reflejo de la luna en las láminas oxidadas. Pero los pasos seguían. Y entonces se escuchó otra cosa, un lamento, largo, triste. ¡Ay, mis hijos! El sonido venía de afuera, del patio trasero, justo donde el tejado terminaba. Tragué saliva, paralizado. Ese llanto no sonaba a una persona viva. Era profundo, como si viniera de la tierra misma. ¡Ay, mis hijos! El aire dentro del cuarto se volvió más frío.
Sentí un nudo en el estómago y me tapé los oídos, pero el sonido seguía ahí, dentro de mi cabeza. Entonces los pasos cesaron. Silencio. Solo el goteo del agua cayendo por las orillas del techo. De repente se oyó un golpe seco, como si algo hubiera caído sobre el suelo del patio. Corrí hacia la ventana, pero no vi nada, solo la oscuridad. Decidí despertar a mi tía. Caminé por el pasillo, con cuidado de no hacer ruido. Pero al pasar frente a la puerta del cuarto de mis tíos, escuché algo que me detuvo. Mi tío hablaba, en susurros, con la voz ronca. «Déjame en paz», decía. «Ya te dije que no fue mi culpa». No entendí. Me asomé por la rendija. Mi tío estaba sentado en la cama, mirando hacia la ventana, pálido, con los ojos muy abiertos. Mi tía dormía a su lado. «No fue mi culpa», repitió casi llorando. Y entonces volvió el llanto. «¡Ay, mis hijos!». Mi tío se tapó la cara y empezó a sollozar. Me quedé congelado. El sonido venía de afuera, pero se sentía como si estuviera dentro del cuarto. De repente, algo raspó la ventana, como uñas arrastrándose por el vidrio. Mi tío gritó. Corrí a su lado, y cuando miré hacia afuera, juro que vi algo moverse entre las sombras. Algo alto, cubierto con una especie de velo, que se alejaba hacia el patio. Esa noche nadie durmió. Mi tía lloraba, mi tío temblaba sin parar. Me dijeron que no dijera nada, que solo había sido un mal sueño, pero yo sabía que no lo era. Al día siguiente, mi tío no se levantó. Lo encontraron en su cama, con los ojos abiertos, mirando al techo. Murió sin un solo ruido. Después del entierro, mi tía me contó la verdad. Muchos años atrás, cuando eran jóvenes, vivían más cerca del río. Una noche, mientras mi tía estaba en el hospital por una fiebre, mi tío llegó borracho. Al intentar cruzar el puente con el coche, cayó al agua. Iba acompañado con una mujer que no era mi tía. La encontraron 3 días después, atorada entre las ramas, con los brazos extendidos. Desde entonces, dijo mi tía, él nunca volvió a dormir bien. Escuchaba pasos en el techo y un llanto que lo despertaba cada noche. Yo nunca lo escuché, me dijo ella, solo él. Me quedé callado. No supe qué decir. Pero esa noche, al empacar mis cosas, los escuché otra vez. Los pasos, lentos, arrastrados, cruzando el techo. Subí la mirada conteniendo la respiración. Algo se movía allá arriba, una sombra. Y entonces el llanto. ¡Ay, mis hijos! No sé cómo, pero entendí que no venía por mí. Venía por él, o por lo que había dejado ahí. Cuando me fui, juré no volver más a esa casa. Pero hace unos meses, mi tía me llamó. Me dijo que estaba cansada, que las noches eran muy pesadas, que sentía los pasos sobre el techo cada madrugada. Intenté convencerla de que se mudara, pero se negó. Dijo que esa casa la había construido junto a él y que si alguien caminaba arriba, sería él cuidándola. No insistí, pero hace 3 días me avisaron que murió. La encontraron en la cama, mirando hacia el techo, con la misma expresión que mi tío. Hoy fui al entierro. Cuando volví a pasar por la casa, estaba vacía. El viento movía las láminas del techo. Y entre el ruido, juraría que escuché los pasos otra vez. Y un llanto, suave, apenas audible. ¡Ay, mis hijos! Aceleré el paso sin mirar atrás. Pero esta noche, al acostarme, mientras escribo esto, escucho algo sobre mi techo. Un crujido leve, luego otro. Pasos. Intento convencerme de que es el viento, de que es mi mente, pero el sonido sigue ahí, más cerca, más pesado.
y entre el eco del silencio me llega un susurro, bajo, casi un suspiro. Ay, mis hijos. No sé si me la traje conmigo, o si como a mi tío, simplemente me tocaba escucharla. Pero el sonido sigue ahí, más cerca, más pesado. Relato número 7. Desde que tengo memoria, mi madre siempre fue distinta. No loca como decían los vecinos, pero sí con algo en la mirada que no estaba del todo bien. Era una mujer callada, con esos silencios largos que ponían nervioso a cualquiera. Tenía una forma rara de mirar, fija, como si estuviera escuchando algo que los demás no podíamos oír. Yo crecí en esa casa pequeña, a las afueras del pueblo, rodeada por el monte y el ruido de los grillos. Mi padre nos había dejado cuando yo tenía 7 años. Mamá decía que no se fue, que se lo llevaron. Nunca quise preguntarle quiénes. A veces la encontraba hablando sola en la cocina, con la luz apagada, moviendo los labios sin emitir sonido. Si le preguntaba con quién hablaba, me decía que con nadie, pero lo hacía mirando hacia la ventana, hacia la oscuridad del patio, como si allá hubiera alguien esperándola. Con el tiempo aprendí a no interrumpirla. Aprendí a ignorar los ruidos que venían del patio de noche, o los suspiros que parecían salir del baño cuando no había nadie adentro. Todo era normal si no lo mirabas demasiado. Hasta que un día, todo cambió. Tenía 15 años. Era una noche húmeda, de esas en las que el calor se pega al cuerpo y no te deja respirar. Mamá estaba cocinando en silencio cuando de repente dejó caer la cuchara. Se quedó quieta, mirando hacia la puerta. ¿La escuchaste?, me dijo. ¿Qué cosa? Está llorando. Fui hacia la puerta, pero no oí nada, solo el viento. Ella seguía mirando, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo allá afuera. Es ella, susurró. ¡Ay, mis hijos! Y repitió esas palabras como si las conociera desde siempre. Esa noche no dormimos. Mamá se quedó despierta, sentada en el sillón, mirando la puerta. Cada tanto se levantaba para cerrar los cerrojos, aunque ya estaban cerrados. En algún punto de la madrugada me quedé dormido. Cuando desperté, ella ya no estaba. Salí corriendo al patio, gritando su nombre. El pasto estaba mojado, y sobre la tierra vi marcas, huellas descalzas, pequeñas, que se perdían hacia el monte. La busqué por horas. Cuando regresó, al amanecer, venía empapada, con los pies llenos de lodo. No dijo una palabra, solo se metió a bañar y se encerró en su cuarto. Esa fue la primera vez que desapareció. Después lo haría muchas veces más. Con los años, su mente se fue deteriorando. Hablaba menos, dormía poco, y cada vez que llovía, la encontraba mirando por la ventana, murmurando lo mismo. ¡Ay, mis hijos! Intenté llevarla al médico, pero se negaba. Decía que no estaba enferma, que solo ella le hablaba. No entendía a quién se refería, hasta que una noche lo entendí. Había tormenta. La lluvia caía con fuerza, golpeando las láminas del techo. Yo estaba en mi cuarto, tratando de leer, cuando escuché un ruido en la cocina. Era un golpeteo, como si alguien estuviera moviendo ollas. Me levanté, molesto, pensando que mamá otra vez andaba haciendo cosas raras a esa hora. Pero no era ella. Cuando llegué a la cocina, la puerta trasera estaba abierta. El aire frío entraba a ráfagas. En el piso, las huellas de lodo volvían a aparecer. Seguí el rastro hasta el patio, y ahí estaba ella, de pie, bajo la lluvia, con los brazos extendidos hacia el río. Lloraba, pero no era su llanto.
Era otra voz, un lamento tan triste que me estremeció los huesos. Mamá, dije. Ella giró lentamente. Su rostro estaba empapado, los ojos vidriosos, la boca temblando. Está aquí, susurró. Dice que vienen por mí. Y entonces lo escuché. Un gemido, largo, ahogado. ¡Ay, mis hijos! El sonido no venía del monte ni del río, venía de dentro de la casa. Corrí adentro, aterrado. Todo estaba en silencio, salvo por el goteo constante del agua de la lluvia. Pero en la sala, algo se movía. Un bulto oscuro, empapado, se arrastraba lentamente por el suelo. Retrocedí hasta tropezar con la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. No supe qué era eso, pero olía a barro, a algo podrido. Cerré la puerta del patio con fuerza y grité el nombre de mi madre, pero cuando volví a buscarla afuera, ya no estaba. Desapareció esa noche. La policía buscó por días. Peinaron el río, revisaron el monte. No encontraron nada, solo su bata, colgada de una rama, y sus huellas que se perdían entre el barro. Después de eso, me mudé con una tía. Intenté seguir mi vida, pero nunca pude dejar de pensar en lo que vi esa noche, en la voz que escuché. Años después volví a la casa. Estaba abandonada, cubierta de maleza, las ventanas rotas, las paredes llenas de moho, pero necesitaba volver, no por nostalgia, sino por culpa. Esa noche, mientras recorría la casa con una linterna, escuché algo, un ruido leve, como de pasos arrastrándose por el pasillo. Pensé que era un animal, pero cuando apunté la luz hacia la sala, vi algo que me heló la sangre. Una figura delgada, empapada, con el cabello pegado al rostro, parada justo donde mamá solía llorar. No vi su cara, solo su silueta. Y entonces escuché el lamento. ¡Ay, mis hijos! Corrí, no recuerdo cómo salí, ni cuánto tiempo estuve afuera. Solo sé que cuando volví a mirar, la luz de mi linterna iluminaba el suelo del patio, y ahí estaban las huellas, descalzas, pequeñas, iguales a las de aquella primera vez. No volví jamás, pero desde entonces cada vez que llueve me duele la cabeza, y en medio del ruido del agua escucho la voz de mi madre, llamándome por mi nombre. El doctor dice que son alucinaciones, que mi mente asocia el sonido con el trauma, pero yo sé que no es eso. Porque una noche, mientras intentaba dormir, escuché el crujido de la puerta del patio abrirse sola. Y luego, muy bajito, esa voz que me acompaña desde niño. Ven conmigo, hijo, ya no llores. Me levanté, temblando, y en el reflejo del espejo vi algo detrás de mí. No era mi madre. Era una sombra larga, mojada, que se inclinaba lentamente hacia mi oído. Ay, mis hijos, no sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Lo único que sé es que cada noche llueve, siempre. Aunque el cielo esté despejado, en mi casa se oye caer el agua sobre el techo. Y a veces, sobre ese ruido, los pasos de alguien caminando descalzo por el pasillo. Y yo ya no tengo miedo, solo espero el momento en que la escuche entrar de nuevo, llamándome con esa voz que es de mi madre. O de ella, porque en el fondo ya no estoy seguro de que haya habido diferencia entre las dos. Relato número 8. Desde hace años me juré no volver a entrar a un bosque de noche. No es solo miedo, es algo más profundo. Una sensación que se te clava en el pecho, como si el aire mismo te empujara a salir corriendo. Pero esa noche
Esa noche no tuve opción. Yo trabajaba para una empresa forestal. Nuestro trabajo era inspeccionar zonas protegidas, tomar muestras de suelo, marcar árboles, cosas así. Nos habían asignado una parcela en medio de la sierra, un lugar al que solo se llegaba en camioneta, y luego caminando casi una hora entre árboles tan altos que ni la luna se veía completa. Desde el principio hubo algo raro en ese bosque. No lo puedo explicar bien, pero todo parecía más callado de lo normal. No había grillos, ni ranas, ni pájaros. Nada, solo el viento, que se colaba entre los pinos y hacía un sonido agudo, casi como un lamento. Mi compañero Diego era más escéptico que yo. Seguro hay animales, pero nos oyen antes de que los veamos, me decía. Pero yo sabía que no era eso. No era silencio natural. Era un silencio vigilante. Empezamos el trabajo temprano. Marcamos algunos troncos, tomamos medidas, y justo cuando el sol empezaba a caer, la brújula dejó de funcionar. No giraba, solo se quedaba fija, apuntando en una dirección. Pensamos que era una falla, pero al rato el GPS también dejó de dar señal. No había red, ni radio, nada. Nos quedamos sin comunicación. Diego propuso regresar, pero la luz ya estaba bajando y no sabíamos exactamente por dónde habíamos venido. Empezamos a caminar hacia lo que creíamos era el norte, pero cada paso parecía llevarnos más adentro del bosque. Y entonces lo escuchamos. Un llanto, al principio muy lejos, tan tenue que creí que era el viento. Pero luego, entre los árboles, se escuchó más claro. Un gemido suave, prolongado, que se cortaba de pronto con un sollozo. ¿Oíste eso?, le pregunté. Sí, suena como una mujer, respondió mirando a su alrededor. El sonido iba y venía, como si nos rodeara. A veces parecía venir del frente, otras de atrás. Diego empezó a gritar, pidiendo si alguien necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta, solo el llanto, una y otra vez. ¡Ay, mis hijos! Cuando escuché esas palabras, se me heló la sangre. No era un grito desesperado, era un lamento cansado, lleno de tristeza. Diego se puso nervioso. Dijo que seguro alguien estaba jugando con nosotros, que tal vez había más gente por ahí. Pero yo sabía que no. No había pasos, ni voces, ni nada. Solo ese llanto que nos seguía. Apuramos el paso, buscando alguna salida, un claro, lo que fuera. Pero los árboles se cerraban cada vez más. El terreno se volvía irregular y el aire empezaba a oler a humedad y podredumbre. A los pocos minutos la linterna de Diego parpadeó y se apagó. La mía todavía aguantaba, pero su luz era débil. En el haz del foco, las sombras parecían moverse por sí solas. De repente, escuchamos otro ruido. No el llanto, sino algo más físico, más real, como si alguien pisara ramas detrás de nosotros. ¿Quién anda ahí?, gritó Diego, girando con la linterna. ¡Ya basta de juegos! Nada, pero el ruido seguía, acercándose, y entonces vimos algo entre los árboles, una silueta, alta, delgada, que se movía lento. La luz apenas la alcanzaba, pero juraría que era una mujer. Su cabello colgaba hasta el pecho, empapado, y vestía algo blanco, sucio, manchado de barro. Diego la apuntó con la linterna. «Oiga, ¿está bien?». La mujer levantó la cabeza. No le vimos el rostro, solo una sombra. Pero el llanto cambió. Ya no era triste, sonaba furioso. ¡Ay, mis hijos! Un grito tan fuerte que me hizo soltar la linterna. El eco se expandió por el bosque, y con él
un viento helado que apagó la poca luz que quedaba. Corrimos. No sé por cuánto tiempo. Solo recuerdo ramas golpeándome la cara, raíces tropezando mis pies y esa voz siguiéndonos. ¡Ay, mis hijos! Parecía que venía de todas partes, incluso de adentro de mi cabeza. Nos separamos sin querer. Yo seguí corriendo hasta que ya no pude más. Me apoyé en un tronco tratando de respirar. Miré alrededor, solo oscuridad. Grité el nombre de Diego, pero nadie respondió. Entonces lo vi. A unos metros algo se movía en el suelo. Era él, tirado boca abajo, inmóvil. Me acerqué, tropezando. Cuando lo toqué, su cuerpo estaba frío, rígido. Lo volteé y la luz tenue del celular iluminó su rostro. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Tenía la piel húmeda, los labios morados, y del cuello le escurría un hilo de agua sucia. No grité, no pude. Solo me quedé ahí, mirándolo, sin saber qué hacer. El llanto volvió, esta vez justo detrás de mí. ¡Ay, mis hijos! Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No me atreví a girar. Algo dentro de mí me decía que si lo hacía, no saldría vivo. Así que cerré los ojos y empecé a rezar. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando abrí los ojos, estaba amaneciendo. El cuerpo de Diego seguía ahí, pero el llanto había desaparecido. Salí corriendo. Corrí hasta que la luz del sol empezó a filtrarse entre los árboles. Y de pronto, sin darme cuenta cómo, llegué al camino. Una patrulla me encontró horas después, deshidratado, con la ropa hecha trizas. Les conté todo, pero no me creyeron. Dijeron que me había perdido y que seguramente mi compañero cayó al río. Lo buscaron por días. No lo encontraron. Lo más raro fue lo que hallaron en el lugar donde dije que lo vi por última vez. El suelo estaba completamente seco, ni una gota de agua, pero las hojas alrededor estaban mojadas, como si algo las hubiera empapado durante la noche. Desde entonces, evito los bosques. No puedo estar cerca del sonido del agua. A veces, cuando llueve, me despierto en la madrugada y escucho ese mismo lamento, muy lejos, pero cada vez más claro. ¡Ay, mis hijos! Dicen que lo que vimos fue un espejismo, un delirio del miedo. Pero yo sé lo que sentí. Sé lo que vi en esos ojos vacíos de Diego. Y sé que si esa voz vuelve a llamarme por mi nombre, no podré resistirme. Porque esa noche, mientras huía, escuché algo más entre los lamentos. Una frase que no me deja dormir. Tú también eres mío. Y desde entonces, cada vez que cierro los ojos, la veo entre los árboles, esperando, quietita, como si el bosque entero respirara con ella. Y yo sé que tarde o temprano tendré que volver. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real.